Amigos televidentes, bienvenidos en esta oportunidad. Estamos acompañados de Hugo Espadafora Acevedo, hijo de ese panameño, ese doctor herrerano, chitreano, que fue asesinado el 13 de septiembre del año 1985 y que fue precisamente su muerte, el inicio de la caída del régimen de Manuel Antonio Noriega. Hugo Espadafora Acevedo, su hijo, nos habla en exclusiva en el día de hoy y es básicamente la primera entrevista que da a un medio de comunicación en toda su vida. En esa época, él tenía aproximadamente 16 años cuando su padre fue asesinado. Hugo, bienvenido, gracias por estar con nosotros y por darnos la oportunidad de conversar contigo. Tienes 42 años en el día de hoy. Sí, gracias a ti por la oportunidad. Háblanos un poco de ti, ¿a qué te dedicas, Hugo? Y perdona que te tutee. No, con toda confianza. Yo soy ingeniero civil, tengo una compañía de ingeniería en Houston, Texas, que es consultora para el Departamento de Transporte del Estado de Texas. Soy soltero, no tengo hijos y vivo en Houston, Texas. 16 años tenías cuando murió tu padre. Sí, exacto. ¿Cómo fue aquello? Bueno, fue bien traumático, bien duro. De hecho, ya el hecho de tener 16 años es duro de por sí, estaba en plena adolescencia. Pero fue algo duro y mi manera de lidiar con eso fue tratar de bloquearlo. Tratar de no pensar en eso. La gente, bueno, en ese momento era muy difícil, porque todo el mundo hablaba de eso. Estaba todo el mundo hablando de eso. Yo lo que hice fue encerrarme, no querer demostrar mis sentimientos y tratar de no pensar en eso. Cuando la gente me quería hablar de eso, había veces que yo hasta me molestaba porque no quería que me recordaran de eso. Y participé muy poco en las protestas, en las marchas, y traté de bloquearlo. Hubo momentos, había veces que me sentía mal, porque yo decía, bueno, yo sé que la gente no cree que no me importa, pero... La procesión la llevabas por dentro, como Exacto. decimos en buen panameño. Así es. Cuéntanos cómo te enteraste de la noticia. Yo me enteré una noche que llegué, había salido con unos amigos, llegué a mi cuarto, entré a mi cuarto y estaba mi hermana dormida en mi cama. Y cuando prendí la luz se despertó. Y yo me quedé así, ¿qué está haciendo dormida aquí en mi cama? Se levantó y me dijo, mi papá no lo encuentran. Se supone que yo había llegado a Panamá hoy o ayer y no lo encuentran. Y se fue y se acostó a dormir en su casa, en su cuarto, ¿no? Su cama. Me acosté a dormir, al día siguiente me levanté, no hablé de eso con nadie me habló de eso. Eso fue un sábado en la noche, me levanté el domingo, no hablé con nadie de eso, fui a la escuela el lunes. El lunes en la tarde, cuando regresé de la escuela, me puse a ver televisión y entró una psicóloga con la que yo estaba teniendo terapia en ese momento. Y me dijo, a tu papá lo mataron. Lo encontraron en un río y le cortaron la cabeza. Y no encuentran la cabeza. Y ya, eso fue lo que me dijo. Y me dijo, ¿quieres llorar? Y yo le dije, bueno, no sé, tal vez, pero no lloré. O sea, le dije, no sé si quiero llorar. No lloré. Como te digo, lo que hice fue bloquear todos los sentimientos de tristeza, dolor, rabia. Traté de bloquearlo en vez de lidiar con eso, que era, si hubiera sido un crimen menos atroz, tal vez hubiera sido más fácil de lidiar, pero con algo así, yo nada más pensaba en eso y sentía un frío por todo el cuerpo y lo hacía a un lado. Y como te digo, había veces que me sentía mal porque la gente decía, o sea, yo pensaba que la gente pensaba, debe ser que no le importa.
hasta hace unos cuantos años atrás, ya tenía 30 y tantos años, estaba hablando con un amigo, uno de mis mejores amigos de la secundaria, y estábamos recordando la época de la secundaria, ¿no? Cómo éramos él y yo. Y él me estaba hablando de mí y estaba describiendo cómo era yo. Y me dice, tú eras una persona bien bromista hasta que pasó la tragedia. Y yo le dije, sí, ¿qué pasó después? O sea, ¿yo cambié o qué? Me dice, sí, tú cambiaste drásticamente. ¿Te O afectó? sea, después de eso no volviste a hacer más bromas. ¿Te afectó emocionalmente entonces? Sí, pero cuando me dijo eso, me quedé como que, me sentí bien porque dije, bueno, en realidad la gente no pensó que no me importó. ¿Cuál no fue la última vez que viste a tu papá? Unas cuantas semanas antes de su muerte. 3 semanas, 4 semanas, no me acuerdo exactamente, pero poco antes. ¿Qué recuerdas de él? Bueno, mi papá era una persona bien preocupada por la gente necesitada, la gente pobre. Una persona que sentía mucho el dolor ajeno. Me acuerdo, por lo menos me acuerdo cuando llegaba a mi casa, nosotros teníamos un perro que estaba en el patio y el perro cada vez que oía a mi papá llegar a la casa se volvía loco llorando porque sabía que cuando mi papá llegaba lo oía llorar y le abría la puerta para que se fuera el perro. O sea, mi papá no podía ni siquiera... Era muy sensible. Sí, o sea, le dolía ver a un animal que no estuviera en libertad. Otra cosa que me acuerdo me acuerdo que él iba a jugar front tenis al Juan de Móstenes a Rosemena. Uh-huh. Y me llevaba con él para que yo jugara con los niños que recogían bolas. Y me acuerdo que, bueno, yo me hice amigo de los niños, ¿no? Que recogían bolas, yo me ponía a jugar front tenis con ellos y a jugar otras cosas también, fútbol. Me acuerdo que los viernes siempre nos llevábamos un niño de esos a que pasara la noche con nosotros en la casa. Uh-huh. Era una persona, nunca le interesó los bienes materiales. Yo recuerdo que, según yo recuerdo, que probablemente lo que sucedió es, yo nada más recuerdo que él haya tenido un carro en su vida que le regalaron y lo vendió poco tiempo después. Nunca tuvo interés en cosas materiales. ¿Él te habló alguna vez de cómo sería su muerte? ¿Él sospechaba que iba a morir de una manera violenta? No. No. Él me dijo varias veces que iba a morir a los 80 años. ¿Ah, sí? Y a mí yo nunca sentí temor ¿Cuál era su ideal de en que la lo vida? mataran. ¿Ah? Su ideal en la vida. Él luchaba. Tu papá, a pesar de que se graduó de médico, de que era un médico de profesión, estuvo metido luchando por ideales en Guinea-Bissau, en Centroamérica. ¿Cuál era su principal ideal? Acabar con la injusticia social. Acabar con la acabar con la falta de libertad, con la opresión, con la pobreza. Ayudar a la gente necesitada. Uh-huh. Él ¿qué quería para Panamá en esa época? ¿Qué recuerdas? Bueno, yo creo que lo principal, lo primero que él quería era liberar a Panamá de la banda de criminales que lo gobernaba. Noriega y su banda de criminales. Y que hubiera una democracia auténtica. ¿Qué consejos te dio tu padre
que recuerdas, que tienes en la mente todavía? Que hay que ser humilde y hay que tratar a los demás como iguales, que uno no es superior a nadie. Y ser sensible al dolor ajeno, ponerse en el lugar de los demás. ¿Qué fue de tu vida después del 13 de septiembre. del 13 de septiembre del 85? Bueno, yo tuve y tengo la fortuna de que mi mamá es una persona muy fuerte, con mucha fuerza de voluntad, y me crió a mí y a mi hermana y nos educó y nos dio una muy buena educación. Mi mamá, María Elena. Y mi vida, bueno, pude hacer lo que yo cumplí mis objetivos. Me gradué de secundaria, me fui de intercambio un año 10 meses a Estados Unidos. Después me fui a estudiar al Tecnológico de Monterrey en México. Me gradué, trabajé ahí varios años y me transfirieron a Estados Unidos, a Houston, que es donde vivo ahora. Y mi hermana se fue de intercambio también a Estados Unidos, después se fue a estudiar también a México, la misma universidad que yo. Se graduó y ella sí se vino a Panamá y ahora está trabajando en la agencia Panamá Pacífico. 4 años después de la muerte de tu padre, vino la invasión de Estados Unidos a Panamá, pero fueron 4 años muy difíciles, porque después de la muerte de Hugo Espadafora, hubo una revolución aquí en este país. ¿Qué recuerdas de esa época? Bueno, recuerdo, bueno, empezando con la muerte de mi papá, la reacción de mi familia, muy valiente, mi familia muy valiente. Yo la verdad no participé en eso, así que no quiero tener crédito sobre eso. Mi familia, los hermanos de mi papá, se levantaron en protesta y exigieron que se investigara el crimen, y me siento muy orgulloso de ellos y del pueblo panameño que también reaccionó. ¿Perdiste a tu abuelo en todo esto? Sí, perdí a mi abuelo principios de noviembre, como menos de 2 meses después. Murió de un ataque al corazón estaban teniendo una congregación para pedir que se investigara el crimen. Y bueno, me acuerdo de las protestas organizadas por mi familia y apoyadas por el pueblo panameño. Me acuerdo cuando Díaz Herrera habló y dijo los crímenes que habían cometido en la dictadura, incluyendo el de mi papá. Y la reacción del pueblo panameño, que yo me siento, tal vez en esa época no lo aprecié tanto, pero ahora lo veo para atrás y me siento muy orgulloso de este pueblo, de este país, que luchó por libertad y porque se hiciera justicia, y finalmente se logró. Manuel Antonio Noriega, ¿qué significa para Hugo Espadafora Acevedo? Yo considero a Manuel Antonio Noriega el peor criminal que ha tenido este país. Es la persona que más daño le ha hecho a este país. Eso es el concepto que yo tengo de él. ¿Sientes que ya ha pagado por sus crímenes? Bueno, ha pagado por el narcotráfico, ha pagado por el lavado de dinero, no ha pagado ningún día, ni un solo día, por el crimen de mi papá, el de Giroldi y la masacre de Abro. No ha pagado ni un día por eso. ¿Qué debe pasar con Noriega a juicio tuyo? Bueno, se le debe aplicar la ley, que en mi opinión es que vaya para la cárcel, porque esa ley que hay de casa por cárcel no se le debe aplicar a él, porque sus crímenes, esa ley no se aplica para los crímenes que él cometió, y debe ir debe cumplir en la cárcel. Yo quiero aclarar que nadie está por encima de la ley. Ni él, ni yo, ni nadie. Si una autoridad competente, un doctor, lo examina y piensa que él está muy enfermo y no puede cumplir su condena, un doctor competente e imparcial determina que él no puede cumplir su condena en la cárcel,
que debe irse para su casa o para un hospital, bueno, nada está encima de la ley, eso es lo que dice la ley y eso es lo que se va a tener que hacer. Lo que yo no quiero es que nos vaya a engañar, porque ha habido casos de gente que tiene una condición y se dejan de tomar una pastilla cuando los van a examinar y se les empeora la condición y los dejan que se vayan libres. Pero se toman la pastilla y ya después se mejoran. O sea, lo que yo no quiero es que nos vaya a engañar. Familiares tuyos, precisamente tus tías, algunas de ellas, han pedido que Noriega sea llevado a Italia y que no venga a Panamá. Esto sobre la base de la posibilidad de que Noriega, precisamente, en vez de ir a una prisión, vaya a su casa con una medida cautelar. ¿Compartes esa idea de tu familia? Bueno, yo pienso que lo ideal es que él venga aquí y cumpla su condena aquí en una cárcel, o de acuerdo a la ley, que mi opinión es la cárcel, porque si él está ahorita en Francia, que es un país donde se respetan los derechos humanos, está cumpliendo su condena en una cárcel, eso quiere decir que puede cumplir su condena en una cárcel, no está tan enfermo como para no cumplir su condena en una cárcel. Pero bueno, eso lo veremos aquí. Yo pienso que es lo ideal, que él cumpla su condena aquí en una cárcel, pero yo los entiendo a ellos. Yo los entiendo a ellos que tengan ese temor de que se le vaya a dar casa por cárcel sin que sea lo justo. Yo lo entiendo. Hugo, ¿qué sentimientos abriga tu corazón pasados 26 años de esa tragedia, de la pérdida de tu padre? Bueno, yo pienso que hay un dolor latente que nunca se va a desvanecer del todo. Que tal vez no es que yo siempre tenga dolor, me sienta con dolor, ¿no? Pero está, digamos que en el inconsciente, que a veces que sale a la superficie, como en estos momentos, que tanto se habla de Noriega, que se habla que puede que le den casa por cárcel, que en mi opinión es lo mismo que estar libre. Y también hay veces que eso se me convierte en rabia, porque cuando oigo comentarios como el de alguna gente que dice, no, que yo perdí dinero, cuando con la invasión yo perdí dinero, pero hay que pasar la página, hay que dejar que Noriega se vaya para su casa. Noriega no debe ir para la cárcel porque hizo perder dinero a la gente. Noriega debe ir a la cárcel porque cometió crímenes mucho más atroces. O sea, me molesta que quieran comparar el hecho de que ellos perdieron dinero con lo que yo perdí, con lo que me pasó a mí. Por favor, eso no se debe ni mencionar. O sea, eso no es el crimen que él debe pagar, por el que él debe pagar. ¿Perdonaste a Manuel Antonio Noriega? Esa es una pregunta que ni yo creo que yo mismo tengo la respuesta. Es difícil de responder, no estoy seguro. ¿Qué le dirías si lo tuvieras frente a frente? ¿Tuvieras la oportunidad de decirle algo? ¿Quisieras tenerlo frente a frente ahora que posiblemente venga a Panamá? No tengo nada que decirle. Nada, ¿qué le voy a decir? Decirle lo que hizo, él sabe lo que hizo, lo sabe mejor que yo. Que la justicia se encargue de él. Exactamente. ¿Crees que valió la pena todo el sacrificio de la familia Espadafora? Definitivamente que sí. ¿Por qué? Claro que sí. Porque si no fuera por el sacrificio de la familia Espadafora, y no solo de la familia Espadafora, de todos los líderes de oposición que recibieron palos, perdigonazos, y no solo la familia Espadafora y los líderes de oposición, todos los panameños que salieron a la calle y recibieron palo y perdigonazo, yo no podría estar aquí hablando y dando mi opinión sin temor a que me pase algo. Claro que valió la pena, por eso que estoy aquí yo. ¿Piensas estar aquí para cuando venga Noriega o Si es necesario, sí, para continuar la lucha de tu familia? para que ¿Se haga justicia? se haga justicia, sí. Un mensaje a la población panameña, Hugo, en este momento que se nos avecina el regreso del general Manuel Antonio y la conmemoración de los 26 años
de la muerte de tu padre ocurrida en septiembre del año 1985? Se ha logrado mucho en este país desde los tiempos de la dictadura. Se ha logrado mucho, o sea, hay mucho más libertad de lo que había en esa época. Mucha gente ha pagado por eso, mi papá y otra gente, pero falta mucho todavía, falta mucho. Y si se hace justicia esta vez, si no dejamos que Noriega se burle de la justicia, eso va a ser un gran paso hacia adelante. ¿Te gustaría formar parte de la política panameña? No ¿No me tienes interesa. ninguna aspiración política? Ninguna. No la he tenido nunca. No la tengo y dudo mucho. No puedo predecir el futuro, pero dudo mucho que la llegue a tener en el futuro. No me interesa. Me interesa estar enterado de la política panameña. Yo leo el periódico panameño, los periódicos panameños todos los días. Me gusta estar enterado, pero participar no. ¿Qué piensas de la justicia de este país? No es perfecta. Hay imperfecciones. Como digo, ha mejorado, o sea, se ha avanzado, queda mucho por avanzar. Y bueno, está en veremos. Está en veremos. Gracias, Hugo Espadafora Acevedo. Es el hijo mayor del desaparecido médico y guerrillero también, Hugo Espadafora Franco, por conversar con nosotros en el día de hoy aquí en Telemetro Reporta